¿Qué tal? Digeridos, porque están viendo el digestivo. Exacto. Bienvenidos a capítulo 48. Siempre se me olvida, perdón. Sí, Poncho. Hola, hola. Carlos. ¿Qué tal? Yo les traigo una nota de algo que sucede en Tokio, Japón. Va a estar muy bueno. Ok. Y pues yo, otra nota informativa. Aquí en la Ciudad de México, en específico en el metro. Usen el metro, es lo más fácil y rápido. Sí. El digestivo. Comenzamos. Nos vamos hasta Tokio, Japón, donde existe un restaurante que está padrísimo. La verdad, ojalá eso existiera en México. No les voy a decir ni de qué tipo de platillos hay, porque creo que ni ahí lo saben. Y eso es lo padre del restaurante. El restaurante se llama... Tiene un nombre, Mistaken Order. Bueno, tiene un nombre en japonés, que yo no sé pronunciar japonés, entonces Mistaken Order. ¿Por qué no, Carlitos? Que sería como órdenes equivocadas en el restaurante. Sí. Está bien padre porque este restaurante solo le da trabajo a gente que sufre de demencia. Ajá. Esta enfermedad, pues mental, ¿no? ¿Cuál? y está bien padre, y de hecho se llama Mistaken Orders porque te advierten, si vas a entrar al restaurante, lo más probable es que no te vayan a atender tan bien como esperas y que lo que pidas no te vaya a llegar, te va a llegar otra cosa. Una sorpresita. Lo cual está bien padre, porque estaría padre entrar a un restaurante que sea sorpresa lo que te van a dar de comer. Ajá. Al menos a mí sí se me antoja. El tema será si te llega algo que no te gusta. Pero pues por eso vas advertido. Claro. Debe ser de esas personas que come de todo. Ajá. ¿no? De Pues todo, como todo, nosotros, digo. Que no. sería algo que no. Pues yo mariscos no. Pues yo algunos, sí, no todos. Sí, no. Pero dudo que te hagan una paella. Bueno, es que es Japón, ahí sí hay mucho marisco. Sí. Entonces tú de todo ni vas a ir a comer ahí entonces. No, definitivamente no. Pero si fuera de carnes, ahí sí irías. Sí, Pues claro. ahí está. Abran uno así de estos de demencia, de carnes. Sí, Y vamos, buena opción. ¿no? No, pues sí. ¿Te acuerdas también que leímos una nota de un señor que lo corrieron porque era buffet? Y comió de más, ajá, ¿no? Que le dijeron, no, señor, tenga su dinero y ya váyase. Ya llevaba como 16, 19 platos, ¿no? Algo así. Al revés, yo me lo quedo como atracción turística. Sí. Eso es no tener visión empresarial. Bueno, Bueno, entonces pueden ir a este restaurante Mistaken Orders en Japón. en Japón. Está padre. Y dicen que es muy divertido y que aparte la gente como se divierte de que ven lo que pasa y que ching, pediste y llega otra cosa y se comparten platos, dejan buenas propinas. Entonces dicen que les va muy bien a la gente que trabaja. ¿En Japón? Ajá. Pues ya ves que, bueno. Me sí. imagino que como es este tipo de restaurante de ayuda, ¿no? Porque pues, es gente que no le dan trabajo en ningún lado. Sí, que es complicado que consigan trabajo. Porque ya ves que en Japón es como una falta de respeto dejar propina. Pues ahí al parecer sí les dejan, o solo que sean donativos. Pero Sí. yo por lo que vi en la nota les dan un dinero extra a las personas. Ujú. Sí, porque, digo, son pocos los países que ven la propina como ofensa, pero Mira, ese es de los hay que investigar principales. entonces, a lo mejor es como un donativo, pero el chiste es que la gente va feliz y tienen hasta sus meseros preferidos. Ah, qué bien. Entonces, Oye, bueno. hoy voy a ir a Japón para no dar propina, yo digo, yo sí dejo propina, yo sí soy de los que dejan propina. Pero poquito. Pero, por ejemplo, no me gusta ir a Estados Unidos porque ahí la propina es altísima y si es de que te sugerimos el 18%, ¿no? Ujú. Yo digo, aquí normalmente dejo el 10%. Sí. Y pues vas a comer algo de 100 pesitos y dejas 10 pesitos. Pero pues en Estados Unidos una comida barata van a ser 300 pesos Sí. y llamas otros 60, y ya es así de... No, está cañón. Mi pesito está fuerte ahorita el peso mexicano, pero tampoco Sí. es para tanto. No, pero aparte recordemos que en México no es obligatoria la propina, No. ¿no? Es opcional y pues dependiendo también cómo se atienda a la persona, ¿no? A las Ujú. personas. Hay quienes se rayan con una buena propina. Ujú. Pero bueno, hay otros que se enojan. Están enojados, van a trabajar para dar comida, pues ¿cómo? ¿No? Tú que de todo te quejas. ¡Ay, Ah. sí! Muy Ay, bien, sí. pues hay que ir a Japón, Vamos. ¿no? Hay que ir a Japón. Ahora vamos de Japón al metro de la Ciudad de México. Sí, regresamos acá a la Ciudad de México. En algo que yo digo que no existe, pero a ver, platícanos. Pues bueno, mira, estamos recordando, yo al estar leyendo esta nota, recordé una historia que, bueno, en una historia nada más fue como una anécdota que nos contaste, Carlitos, que tú llegas, te sientas y ves que vienen muchas personas y te das como que te duermes Sí. para que no te molesten. Pero
Pero yo lo hago en los asientos normales. Ajá. Y aparte, sobre todo lo hago para los que suben a pedir dinero, Sí, ¿no? Porque sí, me sí. choca. Entonces siempre me voy según yo jetando. Sí, pues bueno, para todos aquellos hombres y mujeres que se sientan en los asientos que son asignados para personas de la tercera edad, para personas con alguna discapacidad Para embarazadas. embarazadas, tienen una multa, Carlitos. Me comentabas, ay, sí, pero pues nadie la pela. Nunca he visto, ¿eh? Y mira que llevo Sí, 30 años pues, ya. llevamos usando mucho. Yo sí tengo una anécdota que, si recuerdas, cuando estábamos en la universidad, me lastimé el tobillo y hubo 3 meses anduve En yendo muletas. con muletas. Pues en los 3 meses, Carlitos, nadie Nadie me ofreció el asiento. Y justo el día que voy al hospital a que me quiten ya el Es que yeso, creían todo, que ibas a pedir dinero. el día que ya voy al hospital, me quitan ahí el yeso, bueno, era fibra. Ajá. Y ya voy de regreso a casa, tengo las maletas, estoy parado, ¿no? Tengo las muletas, y un señor me dice, ¿te quieres sentar? Y yo dije, no, señor, gracias, justo vengo de que me lo quieren, me Ya me la quitaron. quitaron. Pero sí, durante los 3 meses que los traje, Ajá. nadie. Y pues bueno, regresando ahora sí a esta parte del tipo de multa, esto basado en la ley de cultura cívica que desafortunadamente pues está casi olvidada, ¿no? Porque esta de la ley de la cultura cívica va desde y aplica desde tu casa, ¿no? En donde vives hasta tu comportamiento, digamos, en la calle. Entonces, la sanción por ocupar el asiento reservado en el metro de la Ciudad de México es de un arresto de 25 a 30 horas o de 12 a 18 horas de trabajo comunitario. Ujú. Que esto también puede ameritar una multa de 21 a 30 UMAS. O sea que esto se traduce en cantidad monetaria de 2,178 pesos a 3,112 pesos. Ujú. ¿Cómo ves, Carlitos? Por sentarte, Yo nunca he visto que a nadie lo más que he visto es que se quieran pelear. Y cuando se quieren pelear, de todos bajan a la persona que iba sentada o la que se quería sentar. Entonces vale gorro, ¿no? Entonces dudo que haya algo así. pues sí. Y la mayoría de las veces son mujeres las que ocupan ese asiento y son las que no se quieren parar. Al menos en mi Wow. caso es el que más me ha tocado, porque las mujeres, no importa la edad, si van embarazadas o no, agarran ese asiento. Ah, sí, aquí aclara que no importa, es para todos los vagones. Porque aquí en México, los primeros 2 vagones del tren son Solo para exclusivos para mujeres y niños. Ya los demás. Pues, Qué bueno son eso de mixtos, niños, ¿no? es decir, porque yo he visto que luego las bajan con sus niños. Ah, ok. Porque si traen niño hombre, no quieren que se suba el niño hombre. Y las bajan. Ay, Sí, esas está bien ideas pesado. están bien raras. Me ha pasado. No, Y por ejemplo, para los que creen que todos los asientos sueltos son reservados, no, nada más es el que tiene sí, el el logo. De hecho, logotipo creo que son atrás. 4 Ujú. por... No, vienen 2, sí, 4. Son 4 por vagón. Porque luego hay gente que te reclama y estás en el otro. Ujú. Y pues es que este no es reservado. No, todos son reservados y se ponen bien locos. Yo no, porque yo siempre voy parado. Ajá. A mí me gusta irme recargadito, parado o en medio así. Ujú. Porque aparte me da flojera sentarme en el metro porque siento que me voy a quedar dormido. Sí. Entonces yo siempre trato de ir parado Ujú. para no dormirme. Entonces yo nunca tengo esa bronca, a menos que vaya cansadísimo y sí me siento. Sí. Bueno, yo les recomiendo. Pero yo he visto que no siempre las dormirse. peleas son esas. Sí, yo les recomiendo no dormirse nunca en el metro. Bueno, en ningún transporte. No se duerman. No, Luego les hacen bromas muy buenas cuando van dormidos. no, pero A mí me ha tocado ver sí, que me los van molestando. mira, una broma estaría bien, pero sí hay vivencias muy feas. Que no se duerman, ¿no? Y pues respeten los espacios. Estaría buenísimo, ¿no? Que en alguna ocasión nos tocara ver que sí se llevan a una persona por Yo multar. nunca he visto que se los lleven. Es como también los lugares Y normalmente de los que veo, estacionamiento, y ¿no? los que veo que sí lo ceden son los señores. Sí. O sea, señores grandes son los que ceden a las mujeres o a los niños o a la embarazada. Y hombres jóvenes o mujeres jóvenes, ellos sí no los paras, ¿eh? Sí, ya ahí ya es una cuestión cívica, ¿no? De Ajá. ahí. Pero, Yo por eso paradito. pues sí.
Me dicen el Viagra. Ay, Porque voy ay, parado todo. Fue un mal chiste, pero bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Ok. Sí, Buenas por favor, noches. mejor. Tápense los oídos. Yo creo que. Qué bueno, manches. Tápense los ojos, qué oídos. Nos vemos el próximo jueves. Sí, por favor. Porque ya se destapó Carlitos bien loco. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias. Bye. Adiós.